nosotras compartiendo el clamor de Habacuc. El clamor de Habacuc. Y yo te voy a invitar a que abras la palabra de Dios. Si es que la tienes ahí contigo, también puedes mirarlo de la pantalla, como te sea más fácil, como gustes, ¿verdad? Habacuc capítulo 1, versículo del 1 al 3. Y dice así la bella, la hermosa y la inalterable palabra de Dios. La profecía que vio el profeta Habacuc: ¿hasta cuándo, oh Jehová, clamaré y no oirás? Y daré voces a ti a causa de la violencia y no salvarás. Wow, esto parece que fue escrito hace un ratito, ¿verdad? Porque es lo que nosotros estamos presenciando y viendo en esta sociedad, en este tiempo, en este siglo, en este momento que nos ha tocado vivir. Versículo 3. ¿Por qué me haces ver iniquidad y haces que vea molestia? Destrucción y violencia están delante de mí, y pleito y contiendas se levantan. Por lo cual la ley es debilitada, y el juicio no sale según la verdad, por cuanto el impío asedia al justo, por eso sale torcida la justicia. Que el Señor bendiga esta porción de su palabra. En este pasaje estamos viendo que el profeta se queja y protesta delante del Señor. Yo no sé cuántas se han quejado o protestado delante de Dios. Yo sí, yo lo hago muchas veces, ¿verdad? Me quejo por cosas que no puedo quejarme con otras personas porque no me darían el resultado, pero Dios sí me da la respuesta. Y también protesto delante del Señor porque le abro mi corazón, uno se desnuda espiritualmente delante de la presencia de Dios y clama porque es su Padre, el Padre Celestial. ¿Y a quién iremos si solamente Él tiene palabras de vida eterna? Entonces vemos que el profeta se queja y protesta delante del Señor, como lo hacemos nosotras, por las injusticias que veía a su alrededor. Habacuc vivió en un tiempo en el que la sociedad estaba siendo asolada por la violencia. Imagínense ustedes la cantidad de años que pasaron y seguimos en la misma situación. Nuestras propias sociedades hoy en día, más de 2500 años después de Habacuc y Jeremías, está siendo destrozada por todo tipo de violencia. Y nosotros somos testigos oculares, ¿verdad? Violencias contra bebés no natos, violencia contra las mujeres y los niños, violencia del fuerte contra el débil, de los muchos contra los pocos, de los que están en las autoridades, como aquellos incapaces de resistir o obtener compensación. Violencia que no tiene obstáculos ni castigo. Nosotros, al igual que Habacuc, vivimos en un mundo violento. Así como dice la palabra, a lo malo se le llama bueno y a lo bueno se le llama malo. Ahora, las palabras del versículo 2 no solo nos muestran las fuerzas limitadas del hombre frente al poder limitado de Dios. Claro que sí. Nosotros tenemos fuerzas limitadas, pero para Dios no hay nada imposible, como dice su palabra. Entonces, sino que también nos hace ver la sabiduría, conocimiento limitado del hombre frente a la omnisciencia de Dios, porque Dios todo lo sabe y nosotros, por supuesto, tenemos conocimiento limitado. Muchas veces creemos ser muchos, ser muy inteligentes, tener mucho conocimiento porque hemos estudiado, pero por más títulos que tengamos aquí en esta tierra, nunca se va a poder comparar a la omnisciencia de Dios. Los títulos son buenos, por supuesto. Estudiar es bueno, tener una carrera, todas esas cosas son buenas, pero estamos hablando de la omnisciencia, de la sabiduría. Nunca se va a poder comparar a la sabiduría de Dios. Por eso Habacuc sabe que ante una gran crisis como la que estaba viviendo y la que vivimos nosotros hoy, la respuesta no está en nosotros, sino en la voluntad de Dios y su sabio consejo. ¿Cómo tenemos nosotros que actuar? ¿Por qué tanta violencia? ¿Por qué hay dureza en el corazón del ser humano?
Por eso a la iglesia se le encomendó el reino de los cielos, predicar las buenas nuevas de salvación, para que la gente pueda entender y cambiar ese corazón duro por un corazón de carne, como dice la Escritura. Lejos de ser una reclamación del profeta, es un reconocimiento y alabanza de Dios, el cual está en su trono y él sujeta todas las cosas y nada se escapa de él. Yo puedo hacer un hoyo en la tierra, me puedo meter adentro de ese hoyo, sin embargo el Señor sabe dónde yo estoy. No me puedo escapar de él, por supuesto que no. Muchas personas, aún cristianas, confrontan preguntas difíciles. ¿Por qué las cosas son como son? Yo lo he escuchado decir, me lo han preguntado a mí muchísimas veces. Y también dicen, ¿dónde se encuentra Dios? Cuando el mundo lo ignora a él y a sus principios, pero sin embargo cuestionan, ¿verdad? ¿Cuándo actúa Dios? ¿Por qué hace lo que hace? Habacuc lucha con estas y otras preguntas en su penetrante profecía. ¿Por qué Dios nos permite ver iniquidad y molestias en nosotros mismos y también en otros? ¿Por qué Dios nos permite ver iniquidad en nosotros mismos? Ahora, si nosotros no la queremos ver es otra cosa, pero la palabra de Dios y Dios mismo nos hace ver esa iniquidad, esa maldad que existe, porque es parte de nuestra vieja naturaleza, ¿verdad? Que es lo que nosotros tenemos que estar trabajando y dominando constantemente, esa vieja naturaleza que es cabeza dura. Nosotros somos cabeza dura y le damos lugar a esa vieja naturaleza más que a la voz de Dios. Entonces, ahora, ¿por qué Dios nos permite ver esa iniquidad en nosotros mismos? Hay razones por las cuales el Señor nos permite ver a nosotros esa iniquidad. Ok, una de las razones es para mantenernos humildes, otra para hacernos sumisos en la hora de la prueba, para hacernos valorar la salvación aún más, porque Dios nos permite ver iniquidad en otros. ¿Por qué? Para mostrarnos que pudiera haber sido de nosotros con tal comportamiento, para hacernos ver la maldad del pecado, la cual nosotros podemos pasar de largo y odiar y no deleitarnos en ella nosotros mismos, para que admiremos la gracia de Dios cuando Él salve pecadores, para hacernos trabajar más seriamente, para que Dios nos pueda usar para salvar a otros y extender su reino. Necesitamos conocer más de la maldad para que tomemos en seriedad o en buscar la salvación. Si hay algo de lo que está falta a la iglesia es el asunto de la sociedad. Habacuc, cuyo nombre significa abrazar, era un ciudadano prominente y muy respetado en Jerusalén. Habacuc vivió en tiempos de tiranía y de contiendas en que la gente justa fue severamente oprimida. Habacuc es considerado profeta menor, porque sus mensajes son más cortos, no porque carecen de importancia. Así se les llama a los profetas menores, porque sus mensajes son más cortos. Por ejemplo, Isaías es un profeta mayor. ¿Por qué? Porque su mensaje es mucho más extenso. Pero no quiere decir que los profetas menores carecen de importancia, lo que ahí nosotros encontramos escrito. En la época que a Habacuc le tocó vivir, la gente pecaba abiertamente. Bueno, eso no nos asombra, ¿verdad? Porque lo estamos viendo todos los días. Y la idolatría se practicaba extensamente. Bueno, hoy también. Hoy es exactamente lo mismo. Habacuc consideró las circunstancias de su nación y quedó perplejo. Así como quedamos nosotros cuando vemos las circunstancias de nuestra nación, donde quiera que nosotros vivamos, porque el mundo entero está en caos. No es solamente un lugar, es el mundo entero. Parecía que los hechos presentaban problemas sin solución.
y él buscó esclarecimiento. Por supuesto, nosotros vemos las situaciones y parece que no hay solución, pero nosotros tenemos que buscar el esclarecimiento ¿de dónde? De lo alto, y eso fue lo que hizo Habacuc. Pero a diferencia de otros, él no abandonó su fe. A pesar de que las circunstancias estaban difíciles, a pesar de que había violencia, a pesar de que había maldad, a pesar de que no había justicia, porque en esta tierra, déjame decirte que no hay justicia. Él no abandonó su fe. Y esto me enseña a mí, porque yo también estoy viendo maldad y estoy viendo lo que Habacuc estaba viendo en esos días, pero claro, esto me enseña a mí a no abandonar mi fe. Y creo que te enseña a ti también a no abandonar tu fe. Tampoco se sumió en la amargura, sino que buscó a Dios para obtener respuestas. Bueno, ¿cuántos nos acercamos a la presencia de Dios para obtener respuesta? Para que el Señor nos hable y nos diga, ¿verdad? ¿Qué es lo que nosotras debemos de hacer? Él observó intensamente los pecados de Judá y deseaba saber por qué Dios no hacía nada al respecto. A veces yo me pregunto, ¿estamos en una sociedad en la cual el pecado está a la orden del día y Dios no hace nada al respecto? Dios le dice a Habacuc que sí estaba haciendo algo. Claro, el Señor cuando está en silencio es porque está trabajando. Nosotros no lo vemos, no sabemos, pero Él sí está trabajando. Entonces Dios le dice a Habacuc que sí está haciendo algo y que Él está levantando a los babilonios como instrumento de castigo contra Judá. Para Habacuc el remedio es peor que el problema. ¿Cómo es posible que Dios use una nación vil y malvada para juzgar a su propio pueblo? Bueno, Habacuc no lo entendió y nosotras tampoco lo entendemos. Los misterios de Dios son incomprensibles. ¿Por qué? Porque nuestra mente no es la mente de Dios, nuestra mente es finita comparada a la de Dios, a la grandeza y a la justicia de Dios. Por supuesto, nosotros no somos justos. Bueno, somos justificados por la sangre de Jesucristo, pero cuando tenemos que dar un veredicto, ¿verdad? Nos falta justicia, o sea, la justicia de Dios. Y aunque a Habacuc no se le da la respuesta a este dilema, él se somete a la voluntad de Dios y guarda instrucciones adicionales. ¿Qué hago yo cuando no tengo respuesta de parte de Dios? ¿Me someto a su voluntad de todas maneras? ¿O tiramos la toalla, así como se dice comúnmente, verdad? Dios no me escuchó, Dios no contestó mi oración, hace mucho que estoy orando y el Señor no me da la respuesta, y entonces, ¿para qué voy a seguir, verdad? Sin embargo, yo aprendo de Habacuc que él se sometió a la voluntad de Dios, aunque no tuvo respuesta, y aguardó instrucciones adicionales. En el capítulo 2, versículo 1 de Habacuc, dice: sobre mi guarda estaré y sobre la fortaleza firmaré el pie y velaré para ver lo que se me dirá y qué he de responder tocante a mi queja. Prestemos atención porque el profeta dice algo. Velaré para ver lo que se me dirá, lo que se me va a decir. Si se le iba a decir algo, ¿por qué dice para ver y no para oír? Esto me llamó la atención a mí, porque si a mí alguien me habla, yo tengo que oír, no es que tengo que ver, ¿verdad? Pero entonces, ¿por qué acá Habacuc dice para ver y no para oír? Tiene que tener un sentido, porque la palabra de Dios cobra sentido. Nunca se escriben las cosas así por escribirlas, al contrario, tiene un sentido. ¿Será que Habacuc está confundido? ¿O nos está jugando a nosotros una mala pasada en decir ver y no oír? ¿Qué piensas tú al respecto? Yo sé que tú te estás haciendo tus propias conclusiones, ¿verdad?
Bueno, déjame decirte que no es nada de eso. No, 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 no. Habacuc ni está confundido, ni nos está jugando una mala pasada tampoco. Toda palabra que oímos crea una imagen en nuestra mente. Escucha bien. Toda palabra que oímos crea una imagen en nuestra mente. Y yo te voy a dar un ejemplo de lo que yo te voy a decir, y lo que tú vas a oír te va a crear una imagen en tu mente. Escucha. Es mi propio testimonio, pero lo vas a oír. Yo no te estoy mostrando fotografías, no te estoy mostrando nada, simplemente te lo voy a contar. Pero a medida que yo te lo voy contando, tú te vas a ir creando una imagen en tu mente. Cuando yo tenía 2 años, mi papá se encontraba en Argentina. Mi mamá y yo vivíamos con mis abuelos. Mi abuelo había quedado ciego y a mi mamá y sus hermanas le tocaba trabajar en las plantaciones de mis abuelos. Era lo único que podían hacer. ¿Por qué? Porque Italia había quedado destruida después de la Segunda Guerra Mundial y por eso mi padre tuvo que viajar a Argentina porque ya no había trabajo en Italia, no se podía vivir, era muy difícil. Y como él tenía ya un hermano en Argentina, el hermano lo recibió y viajó para Argentina dejándome a mí de 4 meses, ¿verdad? Hasta los 2 años que él nos pudo mandar a llamar porque los gastos eran muchos, había que pagar pasaje y también todas las deudas que había dejado en Italia. Ahora, la casa de mis abuelos estaba situada en el mismo terreno de las plantaciones y por ahí pasaba una corriente de agua, como un pequeño río. Esta niña, que tenía 2 años, mientras los adultos trabajaban, ¿qué hizo? Ustedes conocen los niños, inventan cosas, ¿verdad? Tratan de divertirse, de entretenerse, de no aburrirse. Entonces, ¿qué hice? Tomé un recipiente que encontré por ahí. Eso me lo contó mi mamá porque yo no recuerdo absolutamente nada. Caminé hasta la corriente de agua y me incliné para juntar agua en el recipiente. ¿Estás haciendo la imagen en tu mente con lo que te estoy contando? Sí. Estás viendo el río, estás viendo una niña de 2 años con un recipiente en la mano agachada para agarrar el agua. Cuando mi mamá me vio, se asustó. Sabemos que la cabeza es más pesada que el cuerpo y la corriente de agua me podía haber arrastrado. Vuelvo a preguntar, ¿ustedes se hicieron la imagen en su mente? Con mi historia, ¿verdad? Claro, yo no les mostré nada, ninguna fotografía. Simplemente yo se los conté y ustedes elaboraron una imagen en su mente. La fe no mira lo que se ve, sino lo que no se ve. Y la fe viene por el oír. Tienes que oír, pero el resultado será ver. Tienes que oír, pero el resultado será ver. Si oyes, vas a ver. Por eso es que el profeta Habacuc lo dice al revés. Yo voy a ver lo que tú me vas a decir. Yo voy a ver lo que tú vas a decir. Lo que el profeta estaba viendo no era lo que él quería ver, pero si oía lo que Dios le iba a decir, entonces vería lo que Dios quería que él viera. Ay, ay, ay. Esto parece un juego de palabras. Lo voy a repetir otra vez, por las dudas si no te ha quedado claro. Lo que el profeta estaba viendo no era lo que él quería ver. Hasta ahí lo entendemos, ¿verdad? Pero sí oía lo que Dios le iba a decir, entonces veía lo que Dios quería que él viera. La gente se pregunta, ¿por qué vamos a la iglesia? Pero es que la única manera de vivir en este mundo es por la fe. Si nosotros no tuviésemos fe, hermanos, estaríamos pero amargadas, estaríamos tristes, no sabríamos qué hacer. ¿Ustedes no tienen amistades y familiares que no tienen fe? ¿Fe en el Señor Jesús?
Claro, todos tenemos. Y viven una vida de desesperación. Lo único que confiesan con sus labios es depresión todo el tiempo, es angustia, es amargura todo el tiempo, queja, un espíritu de víctima todo el tiempo. El único lugar donde nosotros podemos oír una palabra que nos traiga fe para ver lo que no estás viendo en la iglesia, ¿dónde es? La fe. Es el único lugar donde podemos oír una palabra que nos traiga fe para ver lo que no estamos viendo en la iglesia. Por eso es que nosotros estamos asistiendo a los servicios. Una palabra de fe. Me contaba una persona que visitó una iglesia en una zona agrícola. Esta zona estaba pasando por una gran sequía. La situación económica de los agricultores era terrible. Pero a pesar de su pobreza, muchos de ellos seguían reuniéndose en la iglesia para adorar y alabar a Dios. La persona que tiene fe, a pesar de la pobreza, a pesar de la sequía, a pesar de que no tiene trabajo, a pesar de un montón de cosas que llegan a nuestras vidas, de todas maneras, esa persona que tiene fe se reúne en la iglesia a adorar y también para alabar a Dios, porque nosotros no alabamos a Dios solamente cuando las cosas nos van bien, cuando todo va de maravilla, cuando nuestro matrimonio es un éxito, cuando nuestros hijos son un éxito, cuando nuestro hogar es un éxito, cuando nuestras finanzas es un éxito, nuestra salud es un éxito. No, porque eso cualquiera lo hace. La cuestión es que Dios quiere vernos a nosotros adorarle, alabar su nombre y perseverar en momentos difíciles de nuestra vida, porque no todos lo hacen. Por eso la escritura es bien clara cuando dice que debemos perseverar para obtener la salvación. Tenemos que ser persistentes en lo difícil, en la alegría, en los problemas, en los éxitos. Siempre debemos ser persistentes. Esta persona quedó realmente impresionada por el testimonio de uno de los agricultores cuando se puso de pie y citó el libro de Habacuc. Habacuc capítulo 3 versículos 17 y 18. Y dice, aunque la higuera no florezca y en las vides haya frutos, aunque falte el producto del olivo y los labrados no den mantenimiento, y las ovejas sean quitadas de la majada y no haya vaca en los corrales. Claro, él está usando un término, está usando términos, palabras de aquel entonces, ¿verdad? Pero nosotros podemos aplicarlo a nuestras vidas hoy. No necesitamos tener vacas y vides y higueras y todas esas cosas. Pero quiere decir, aunque no tenga trabajo, aunque tenga problemas, aunque mis hijos no anden bien, aunque matrimonio, sí me están entendiendo, ¿verdad? Y dice, y las ovejas sean quitadas de la majada y no haya vaca en los corrales, con todo, yo me alegraré en Jehová y me gozaré en el Dios de mi salvación. Qué tremendo, tremendo versículo. No tengo nada, pero igual me voy a gozar en el Señor. Me voy a gozar en el Señor, el Dios de mi salvación. Porque quizás no tenga nada, pero nadie me va a poder negar o robar la salvación que el Señor me dio. Esta persona, al oír este versículo de boca de un agricultor que estaba atravesando por una situación terrible, pensó, este hombre ha encontrado realmente el secreto de la verdadera alegría, del verdadero gozo. Al igual que Habacuc, que dijo que aunque no haya, aunque falte, aunque cosas sean quitadas, con todo se alegraría, no en el problema, se gozaría en el Dios que le salvaría. No nos gozamos del problema, por supuesto, no somos tontos, no somos necios, por supuesto que no nos vamos a gozar del problema, pero sí nos vamos a gozar de la salvación que tenemos. Y aunque los costos de la vida sigan subiendo, con todo nos debemos alegrar en Jehová y gozarnos en el Dios de nuestra salvación. Si Dios no nos ha sanado, sigue creyendo que todavía Él es el Dios
que sana. Aunque no hayamos visto la prosperidad que Dios nos ha prometido y a la que sabemos que tenemos derecho, aunque tengamos que vivir de mes en mes y no haya ahorro en la cuenta, con todo eso sigamos creyendo que Él es el Dios que prospera. El libro de Habacuc sobresale de entre los demás libros proféticos de la Biblia. En vez de comenzar con una declaración profética, con una visión divina, comienza con una queja del profeta. ¡Qué tremendo! Habacuc comienza quejándose, pero Habacuc no se está quejando de Dios, sino con Dios. Ahí está la diferencia. Yo me estoy quejando con Dios de mi problema, pero yo no me estoy quejando porque Dios permitió ciertas cosas en mi vida. Ahí está la gran diferencia. Y el Habacuc está pidiéndole que le mostrase lo que él no podía ver. Claro, para nosotros un día es un día, para Dios un día son 1000 años. Él puede ver de aquí a más de 1000 años todavía lo que va a suceder en nuestras vidas. Nosotros no lo sabemos. Entonces, como Habacuc, tenemos que decir, Señor, muéstrame lo que yo todavía no puedo ver. Muéstrame lo que yo no puedo ver. En el tercer capítulo del libro de Habacuc, él dice que aunque las cosas se pusieran peor, él se regocijaría en Dios. La respuesta de Habacuc demostraba la alegría de saber que Dios no era indiferente ante la situación en la que se encontraba el pueblo de Dios. Dios no es indiferente en tu problema. Dios no es indiferente en mi problema. Dios no es indiferente en lo que está sucediendo en el mundo entero. Por supuesto que no lo es. A veces vemos que Dios no acciona porque Él es misericordioso. Él espera, Él es paciente, Él tiene su tiempo y antes de su tiempo Él no va a tomar acción. ¿Dios está trabajando? Claro que sí. ¿No lo vemos? Claro, no vemos cómo Dios está trabajando, pero sin embargo podemos decirle, Señor, muéstrame, Señor, lo que yo no puedo ver. Porque si estas cosas suceden, debe de haber un propósito. Si tú has permitido estas cosas que llegaran a mi vida, hay un propósito divino a todo esto. Señor, ¿me estás limpiando? ¿Me estás refinando? ¿Me vas a usar aún más para tu gloria? Señor, ¿qué es lo que estás buscando de mí y de las situaciones de a mi alrededor? Señor, ¿tú me quieres más humilde? ¿Quieres quitar todas esas perezas que no llevan gloria a tu nombre? ¿Qué es, Señor? Muéstrame, déjame ver, Señor, aquello que yo no veo. Una de las frustraciones más grandes que tienen muchas personas es la indiferencia que piensan que tiene Dios ante sus problemas. Porque claro, Dios no contesta rápido las oraciones muchas veces, a veces sí, a veces no. Entonces pensamos que Dios es indiferente, que a Dios no le interesa mi problema, que yo no le intereso, que Dios no tiene solución. Y entonces me molesto y dejo de congregarme, dejo de alabarle, dejo de darle a Dios lo que a Dios le corresponde, dejo de leer su palabra, dejo de orar. Y todas esas cosas, en vez de beneficiarme a mí, al contrario, me deprimen aún más y me hunden aún más todavía. Una de las frustraciones, como dije anteriormente, más grandes que tienen muchas personas, es la indiferencia que piensan que tiene Dios ante sus problemas. Llegan a la iglesia, muchos de ellos diezman, ofrendas, se esfuerzan, hacen lo que han aprendido, pero van a la calle y ven cómo las personas que no van a la iglesia prosperan. ¿Tú no tienes personas a tu alrededor que no asisten a ningún lado y prosperan? ¿Y más que uno que es del Señor? Yo sí, y creo que tú también. Y preguntan estas personas, ¿para qué voy a la iglesia, Señor? Si ellos prosperan y miran los problemas en los cuales yo estoy. Claro, parece una pregunta normal, pero eso es una pregunta de humanos, que hacemos los humanos, ¿verdad? Sin muchas veces con raciocinio. Somos expertos en ver lo bueno que tiene otra gente,
pero no debemos perder de vista que vivimos en un mundo de imagen. Sí. Hoy yo siempre digo, ay, los cuerpos de las mujeres son cuerpos fabricados. Ya no hay cuerpos, son todos uniformes, es increíble. Todos tienen la misma forma, todos tienen el mismo... Es imposible, ¿qué está pasando? Es un cuerpo de imagen, porque los medios de comunicación tanto minan la mente, que entonces uno se siente con esa necesidad. Si yo voy a ser aceptada, tengo que estar de acorde, ¿verdad?, como están las demás. Sí, por supuesto, tengo que tener un cuerpo así, tengo que tener una casa así, tengo que tener los automóviles así, porque entonces si no, no voy a ser aceptada por la sociedad, porque vivimos en un mundo de imagen, puro exterior, lo que se ve. Pero la escritura dice que el hombre mira lo que está delante de sus ojos, pero Jehová mira el corazón. Pero los medios de comunicación nominan la mente a las personas para que cambien el corazón endurecido, para que haya una transformación. Y estamos viendo la dureza en el ser humano, lucha de nación contra nación, de reino contra reino, a ver cómo podemos nosotros quitarle al otro, cómo podemos nosotros avanzar y no importa a costa de qué. Ay, alguien me hizo una señal con las manos en el freeway y ahí el otro enseguida agarra un revólver y ya empieza a tirar tiros. Y así estamos. Es horrible lo que estamos viviendo y era lo mismo que vivía Habacuc en su tiempo. Ahora, no tiene nada de malo que nos gusten a nosotros las cosas buenas que el dinero puede comprar, por supuesto, pero no debemos confiar en ellas para que nos hagan felices. Miren, las cosas materiales nos alegran quizás una semana. Después de una semana ya nos cansamos del automóvil porque ya lo tenemos. Si es de la ropa, ahora dejamos de comprar ropa porque ya compramos esa, ¿verdad que no? No, seguimos comprando más ropa porque creemos que eso nos hace feliz. Ay, si yo vivo en un departamento, pero si yo por lo menos tuviera una casa, eso me va a hacer feliz. Pero tengo la casa y resulta que ahora la casa no tiene swimming pool. Ay, si yo tuviera una casa con swimming pool, eso me haría feliz, una piscina, ¿verdad? Eso me haría feliz. Después tengo una casa con swimming pool y yo digo, ay no, pero ahora lo que me gustaría es una casa que tenga 2 plantas, 2 pisos. Y así es constante. Ahora, si nuestra satisfacción depende de las posesiones materiales que tenemos, nos sentiremos destrozados si las perdemos. Claro, porque a ninguno nos gusta perder. Hacer tanto sacrificio para adquirir algo y después perderlo, por supuesto que nos destrozamos. Pero si nuestra alegría está en el Señor, nada puede destrozarnos, ni siquiera una angustia económica. Porque sabemos que Él nos prometió que techo, comida y ropa no nos iba a faltar. Y así como Él alimentaba a las aves de los cielos y como las sigue alimentando, ¿verdad? Así va a alimentar a nosotros que somos sus hijos. Aquellos que conocen y confían en el Señor pueden regocijarse aún en tiempos de pobreza. Habacuc afirma, a la larga, esta injusticia no está desprovista de graves consecuencias. Los que amontonan riqueza que no les pertenecen, los que hacen de manera injusta y hasta derramando sangre inocente, que lucran usando mano de obra barata sin considerar la calidad de vida de los trabajadores, que destruyen el medio ambiente, la tierra, la flora, la fauna, en su afán por obtener riquezas, tarde o temprano serán víctimas de su apetito desmesurado. Debemos prosperar, debemos progresar, debemos tener éxito, pero nunca que nos cueste nuestra relación con Dios. Ni que nos cueste nuestra familia ni nuestra salud.
Hay personas que trabajan y trabajan y tienen 2, 3 trabajos para seguir consiguiendo cosas materiales. Pierden el tiempo de estar con su familia, la salud se va deteriorando, pierden el tiempo de tener relación con Dios porque están súper cansados y entonces no pueden orar porque quedan exhaustos, quedan dormidos, menos leer la palabra y menos congregarse. ¿Por qué? Porque ¿dónde está el corazón? En acumular y en acumular riqueza. Y si las perdemos, nos vamos a sentir destrozados. Sin embargo, si nos llenamos con la presencia de Dios, eso nos va a dar felicidad y gozo, aun cuando estemos atravesando tiempos de pobreza. Nunca lo que tenemos afuera debe ser más grande que el fundamento que tenemos dentro de nosotros mismos para sostenerlo. Lo que hay fuera destruye el espíritu, en vez del espíritu sostener lo que tenemos fuera. Dios escogió a un hombre conforme a su corazón. La razón por la que Dios dijo que David era un hombre conforme a su corazón es porque cuando Dios va a llamar a alguien, Dios sabe lo que esa persona va a tener que pasar. Dios sabe lo que esa persona va a tener que pasar cuando llama a alguien. Dios sabe lo que tú estás pasando, lo que yo estoy pasando, lo que nosotras estamos pasando. Dios sabía que a David sus hermanos lo iban a traicionar. Su jefe Saúl lo iba a querer matar y su esposa lo iba a traicionar. A Dios nada se le escapa, Él sabe todo. Él sabe el principio y el final de nuestros días. Porque si Dios dijo que lo iba a hacer rey, Él lo haría rey. Y si se le dañaba el corazón, entonces Dios tendría un rey con un corazón dañado. Dios necesita de alguien suficientemente humilde para aceptar el proceso de la vida y que en medio de las dificultades su corazón no se dañe. David llegó a ser rey, alcanzó grandes victorias y conquistas para Dios. David se crió solo, se crió con las ovejas. De la misma manera, aunque no lo creamos, lo que estamos pasando en el día de hoy es Dios preparándonos. Yo no sé cuál es tu situación, tú la conoces, Dios también la conoce. Pero déjame decirte esto, que si tú estás pasando por una situación difícil, Dios te está preparando y te está preparando para algo, para un propósito que Él tiene sobre tu vida. Él te está preparando para algo mayor. Si te usó en el pasado, bueno, ahora el Señor te va a usar aún más todavía. No creamos que todo el mundo nos va a querer porque matamos a Goliat, ¿verdad? Tenemos que estar firmes en que Dios está preparando nuestro corazón y nuestro espíritu para que podamos sostener todas las cosas grandes que Él tiene para nosotros. No le servimos a un Dios que es indiferente a nuestro problema. Todo lo que Dios nos pide es que miremos bien. Dios le estaba diciendo al profeta Habacuc, abre bien los ojos, mira bien, para que veas que en medio de la maldad yo estoy levantando un pueblo que va a tener la victoria. Gloria a Dios por eso. En medio de la maldad, en medio de las circunstancias difíciles en las cuales estamos viviendo nosotros, Dios está levantando un pueblo que va a tener victoria. ¿Lo crees? Di un amén si tú lo crees. En medio de toda crisis, lo único que nos puede sostener es nuestra fe. Y podremos ver nuestro sueño realizarse aún en medio de la crisis. Sabemos que hay alguien que dijo que no nos iba a dejar ni desamparar, que estaría con nosotros todos los días de nuestra vida. Y ese es nuestro Padre Celestial. Él no nos va a dejar. En medio de la crisis, en medio de las circunstancias, Él va a estar con nosotros y Él nos va a tender la mano y nos va a sacar y vamos a salir victoriosos de esas circunstancias difíciles. No es tiempo de lamentar, es tiempo de creer en Dios, es tiempo de poner nuestra vida en sus manos.
¿No es tiempo de que nos lamentemos ahora? Porque no ganamos nada. ¿Qué hacemos con un espíritu de queja o un espíritu de víctima? ¿Acaso se nos van a solucionar los problemas? ¿Verdad que no? Todo lo contrario. Estamos mentalizándonos siempre con ese espíritu de víctima, con ese espíritu de queja. Y no sacamos nada bueno de eso. Pero cuando nosotros ponemos la mirada en el Señor, cuando nosotros le decimos, Señor, ayúdame. Ayúdame a aceptar las cosas que yo no puedo cambiar. Ayúdame a ver las cosas de una manera diferente. Entonces el Señor se hace presente y Él nos socorre, Él nos anima, Él nos alienta, nos llena con su Espíritu Santo. No es tiempo de lamentar, mi hermana, es tiempo de creer en Dios. No importa si los demás no creen. No te dejes contagiar por esa epidemia, claro que no. Es tiempo de poner nuestras vidas en las manos de Dios. La venida del Señor está presta, está pronta. Todos los acontecimientos lo están revelando. Y ahora más que nunca nos tenemos que mantener firmes. El Señor nos tiene que encontrar preparadas, listas, para que cuando Él llegue podamos nosotros en realidad recibirle, irnos con Él y estar con Él para siempre jamás. Qué pena que a lo último de la carrera nos quedemos y no nos vayamos con Él, ¿verdad? A lo último. No, yo no quiero eso. Todo lo contrario. Nosotros debemos de consagrarnos más a Él. Hoy en tiempo de pandemia es tiempo de buscar a Dios, de volverse a Dios. Más que nunca. Saben, tristemente la iglesia se ha vuelto pandémica, porque la mayoría de los hijos de Dios, y estoy hablando de nosotros la iglesia, no estoy hablando de los de afuera, nosotros que somos responsables. A trabajar vamos, a la escuela vamos, a hacer las compras vamos, a Disneylandia vamos, de vacaciones vamos, a todos lados vamos y no nos interesa la pandemia. Nos ponemos un cubreboca y ahí salimos. Y algunos hasta sin cubrebocas. Pero para ir a la iglesia, no, porque hay mucho contagio. No, yo no puedo ir a la iglesia, yo me tengo que quedar en mi casa porque estamos en tiempo de pandemia. Es todo lo contrario. Ahí es donde yo tengo que ir para que el Señor me fortalezca, para que el Señor me dé cada vez más salud y me enseñe a vivir de la manera que yo tenga que vivir, a creer en Él, que Él me va a proteger de todas las cosas. Yo no tengo que entrar en un espíritu de temor, todo lo contrario. Señor, aquí estoy. Aquí yo vine a alabarte. Señor, yo aquí vine para adorarte. Yo creo en ti. Yo quiero aumentar mi fe en este tiempo difícil que me ha tocado vivir. Quiero terminar con esto. Algunos decían que era un genio, otros que era sobrenatural. La realidad es que las notas mágicas que salían de su violín tenían un sonido diferente, por eso nadie quería perder la oportunidad de ver su espectáculo. Una noche, el escenario de un auditorio estaba repleto de admiradores preparados para recibirlo. La orquesta entró y fue aplaudida, el director fue ovacionado, pero cuando la figura de Paganini surgió triunfante, el público deliberó. Paganini colocó su violín en el hombro y lo que sucedió a continuación es indescriptible. Presta atención. Blancas y negras fusas y semifusas, corcheas y semicorcheas parecían tener alas y volar con el toque de aquellos dedos maravillosos. De repente un sonido extraño interrumpió el ensueño del público asistente. Una de las cuerdas del violín de Paganini se había roto. El director paró, la orquesta se detuvo, el público se quedó en silencio, pero Paganini continuó tocando, mirando su partitura como si nada hubiera ocurrido. Él continuó extrayendo sonidos deliciosos de un violín
con problemas. El director y la orquesta, admirados, volvieron a tocar y el público se tranquilizó. De repente otro sonido perturbador atrajo la atención de los asistentes. ¡Otra cuerda! ¡Increíble! Otra cuerda del violín de Paganini se acababa de romper. El director paró de nuevo y la orquesta se detuvo otra vez. Pero Paganini siguió con el concierto. Como si nada hubiese ocurrido, se olvidó de las dificultades y continuó arrancando sonidos imposibles de su violín de 2 cuerdas. El director y la orquesta, impresionados, volvieron a tocar, pero el público no podía imaginar lo que iba a ocurrir a continuación. Todas las personas asombradas gritaron cuando la tercera cuerda del violín de Paganini se rompió. Esto es increíble lo que sucedió, ¿verdad? El director y la orquesta se detuvieron una vez más, como la respiración del público, que pensó que el concierto había llegado a su final, pero Paganini siguió. Como si fuera un contorsionista musical, arrancó todos los sonidos posibles de la única cuerda que quedaba en el violín. Ninguna nota fue olvidada. El director embelesado se animó, la orquesta se motivó, el público pasó del silencio a la euforia, del pánico al delirio. Paganini alcanzó la gloria, su nombre perdura a través del tiempo, porque él no es un violista genial. Él es el símbolo del profesional que continúa adelante, aunque todo el mundo diga que es imposible. Cuando tus cuerdas se rompen, esta es una pregunta. Haz como Paganini. Sigue adelante con fe. Los sueños y el triunfo están delante de ti. ¿Qué haces cuando se rompen tus cuerdas? ¿Paras? Porque si paras, nunca vas a alcanzar los sueños, nunca vas a alcanzar el triunfo. ¿Por qué? Porque no has seguido adelante con fe. Señor Jesús, queremos pedirte perdón si realmente nos ha faltado la fe, si somos parte de esa iglesia pandémica, Señor. Queremos volver a tus caminos, queremos volver al redil. Queremos ya no tener excusas, sabemos que el tiempo está cerca, tu venida, Señor, es presta. Y como iglesia, hijos tuyos, queremos estar preparadas como aquellas vírgenes, Señor, esperando al esposo. Por eso, Señor, queremos llegar delante de tu presencia, así como Habacuc te dijo, Señor, que él quería ver las cosas que le eran difícil verlas. Nosotras también las queremos ver. Queremos aprender, Señor, de ese profeta. Queremos aprender de David también, Señor. Queremos aprender de Paganini, Señor. Que él continuó, aún, Señor, con una sola cuerda. Continuó adelante, siguiendo, perseverando. De la misma manera queremos hacerla nosotros, Señor. Ayúdanos, Señor, a solucionar aquellas situaciones difíciles, aquellas circunstancias que nos rodean. Ayúdanos, Espíritu de Dios, a llenarnos de tu presencia, a volver a la lectura de tu palabra, a volver a la oración, Señor, a volver a congregarnos, Padre, ahora en este tiempo donde la iglesia tiene que estar fuerte, perseverante y proclamar a tiempo y fuera de tiempo la buena nueva de salvación, para que aquellas almas que todavía no te conocen, Señor, lleguen al arrepentimiento y te inviten a ti a morar en sus corazones. Padre, si hay mujeres que ahora que están conectadas, quisieran hacer esa oración de decir, Señor, yo quiero que tú vengas a morar en mi vida, porque quiero tener esa fe. Quiero creer en este Dios, el único y suficiente Salvador, porque fuera de él no hay otro. Ahí donde estás,
Di una oración corta, sencilla, e invita a que venga Jesús a morar en tu corazón. Él derramó su preciosa sangre en la cruz del Calvario, por ti y por mí también, para perdonar todos nuestros pecados. Y pecados es todo lo que se opone a Dios, ya sea en palabras, en pensamientos o en hechos. Y todos hemos pecado de alguna manera y necesitamos el perdón. Y Dios está presto para perdonar nuestros pecados, para venir y morar en nuestros corazones y para ser ahora Él nuestra guía, para ser Él nuestro Padre Celestial, el que nos conforta, el que nos anima, el que nos redarguye. Si tú confesares con tu boca y creyeres en tu corazón que Dios levantó de los muertos a Jesús, si tú realmente lo crees, entonces tú tienes la salvación de tu alma. Ese es un regalo precioso que es gratis y que lamentablemente muchos los desprecian porque no les ha costado nada. Pero al Señor Jesús le costó su vida. Y por eso estamos tan agradecidos delante de su presencia. Porque a mí me tocaba estar en esa cruz. Sin embargo, Él fue por amor. No fueron los clavos los que detuvieron a Jesús en la cruz. No fueron los soldados que lo mataron. Él puso su propia vida en rescate por la humanidad entera. Por eso tú que ya eres una hija de Dios, no te alejes de la presencia de Dios, no te alejes de la congregación, así como dice su palabra, que muchos dejaron de congregarse como tienen por costumbre. Trata en todo lo posible de acercarte una vez más a Dios. Tú que eres su hija y a lo mejor te has alejado, tú sabes cómo hacer para reconciliarte, cuál es la oración, para reconciliarte y volver a los caminos de Dios. Padre, yo te ruego que tú bendigas a cada una de tus hijas. Gracias, Señor, por tu palabra, porque de ella podemos aprender, extraer piedras preciosas para aplicarlas a nuestras vidas. Te ruego que tú bendigas la entrada y la salida de cada una de mis hermanas. Yo hablo salud sobre sus vidas, yo hablo prosperidad sobre sus vidas y yo hablo toda buena dádiva, Señor, en tu nombre, sobre las vidas de cada una de mis hermanas, en sus hogares, sus vidas personales, familiares, laborales y también, Señor, como parte del cuerpo de Cristo. Dales un buen descanso, Señor, prepárales para el día de mañana. Que la palabra haya sido atesorada en sus corazones y en mi corazón también, para que la llevemos, Señor, por obra. Lo pedimos con acciones de gracias en el nombre de Jesús y las guerreras decimos amén, amén y amén.